algunos textos antiguos de mi juventud o leer otros nuevos, me di cuenta de la importancia que tenía el tema. Pero tenía un problema: yo no soy historiador, por supuesto, ni pretendo hacerlo. y lo primero que digo, por si acaso, para empezar el libro es eso. Entonces quise hacer ese esfuerzo de comparar y aproveché para tratar de responder a una vieja pregunta que venía desde mi adolescencia y que seguramente casi todos tenemos y nos hemos formulado alguna vez: ¿por qué somos así? ¿Y por qué no somos de otra manera? Y fui escalando hacia el pasado y me detuve en Cristóbal Colón, aunque podía haber seguido mucho más hacia atrás. Paralelamente, leí un texto de Juan Bosch, que seguramente conocerás, que hace el mismo esfuerzo. Es desde Colón hasta Fidel Castro. Bosch que fue presidente de la República Dominicana, era un gran erudito, un intelectual de primera, y escribió ese libro gigantesco. Y entonces yo dije, bueno, sí se puede hacer esto, y me metí a hacerlo. Y resultó este libro, que es siempre provisional, que siempre va a ser modificado tanto en su contenido como en su extensión, y que es ilimitado en la medida en que en lo que yo llamo edición continua, porque esta es una segunda edición corregida aumentada formal, pero en realidad es una tercera y cuarta y quizás hasta quinta, en la medida en que lo he ido cambiando sin que ustedes lo sepan, y lo voy a seguir cambiando cuando ustedes también lo sepan. Esa es la cosa. Y ahora, curiosamente, estamos en un día simbólico, porque no solamente recordamos con dolor y con mucha bronca estos más de 50 muertos que nos ha regalado este régimen, sino que además esto coincide con nada menos con la Fundación Española de Lima y con la reinvasión de Lima por las provincias. Ayer que prendí la televisión, yo veo poca televisión, pero interesado por lo que estaba pasando, vi el programa del señor Batters en Willax y tenía un cintillo abajo. El cintillo era de una entrevista, de una gran preocupación de Batters con alguien que no pude identificar, acerca de qué iba a pasar hoy día y los próximos días en Lima. Estaban asustados realmente. Pocas veces he visto a Batters así, y abajo había un cintillo que decía: Lima tomada por los comunistas, ¿no? Estaban creyendo sinceramente en sus propios fantasmas. Y esta mañana el señor Lucar, que acostumbra a gritarnos, porque él no comenta, él grita, ¿no?, a grito pelado, en su programa de Radio Exitosa decía: Lima está sitiada, Lima está sitiada. Mamma mía, ¿cómo es sitiar una ciudad de 10 millones de habitantes, no? Porque no. Manco Inca fue el que sitió Lima, ¿no? Pucha, o sea que hemos regresado a esa época, ¿no? Y miren ustedes cómo son los fantasmas, ¿no?, que habitan la conciencia de esta gente, porque a veces creemos que ellos simulan, pero lo peor es que muchas veces
creen realmente en lo que dicen. Y nuestro amigo que anda por ahí, Acosta, que anda repartiendo este folletito siempre, ahora me entregó uno y encontré por casualidad esta cita de Bertolt Brecht. Primera pregunta: ¿en qué lugar de Lima la Dorada vivían los que la construyeron? Es Bertolt Brecht. Es bueno recordarlo hoy día, que para muchos es el día de la Lima criolla, y si no me equivoco, el día también de la canción criolla. Y recientemente se ha publicado un libro muy interesante de Raúl Chanamé sobre la utopía de la democracia y la historia del sufragio en el Perú. Y allí hay algunos datos muy interesantes, porque en las primeras elecciones para el Congreso Constituyente de 1822, que nos dio la Constitución de 1823, estoy buscando aquí la cita de este autor, disculpen la demora. Fíjense, había para la elección del año 22, que la convoca San Martín, ¿no?, después de haber pronunciado su famoso discurso de la Declaración de la Independencia, tienen que referirse a el censo del siglo XVIII en Lima, el último censo, que creo que era de 1796. Y miren, aquí responden a la pregunta de Bertolt Brecht. Habían en Lima 22.370 españoles, 13.741 mestizos, 17.864 pardos, 69.013 indios y 29.763 esclavos. Entonces ahí estaban los que probablemente habían construido Lima, la Dorada, según Brecht. Pero la primera pregunta, que no la hace Brecht, pero que la tenemos que hacerla nosotros, los peruanos y las peruanas, es: ¿fueron estos a ese congreso? ¿No? ¿Fueron elegidos o eligieron a ese congreso? Y entonces nos encontramos con que el reglamento para la elección de ese congreso fue redactado por un marqués, el marqués de Torre-Tagle, y Monteagudo el radical, que había venido acompañando a San Martín. Y ahí se eligen 79 diputados y 38 suplentes. Pero por supuesto, como el Perú estaba ocupado en su mayor parte, solamente hay representantes, entre comillas, auténticos de unos cuantos departamentos, que eran Lima, Tarma, Huaylas, Trujillo y la costa. La costa creo que era lo que ahora llamamos el norte de Chico, si no me equivoco, corrígeme. Bueno,
y todos los otros fueron elegidos de manera que se escogió entre los hijos de esos departamentos residentes en Lima. Hijos, no hijas, ¿no es cierto? Porque para empezar, por supuesto que ahí las mujeres no eran tenidas en cuenta para nada, por si acaso no existían, ¿no es cierto? Nadie ni siquiera se preguntaba eso. Pero además, ¿cómo se elegía a esta gente? Se elegía porque delegados del gobierno central, que por lo general eran militares, prefectos, subprefectos, reunían a los notables de cada provincia o departamento y ellos eran los que podían elegir. Y por eso es que resultó que en el primer Congreso Constituyente tenemos a 26 curas, 28 abogados, 8 médicos, 9 comerciantes, 6 empleados, 5 militares y 5 propietarios. Y era 1822, cuando, según narran los viajeros de esa época, si tú te subías a alguno de los miradores de las casas de Lima, en aquella época pues Lima estaba amurallada, veías allí a lo lejos, además del Callao, veías a los indios armados, a los montoneros que estaban rodeando Lima y que hacían que la gente que estaba mirando ahí se muriese de miedo al pensar que iba a pasar con ellos si esa gente armada ingresaba a la capital. ¿Quién los había armado? José Bernardo de Monteagudo, que no por gusto fue asesinado, si no me equivoco, al año siguiente. Exactamente. Pero por supuesto, esos indios armados, que eran apenas una parte de los montoneros que publico aquí en mi libro, una parte de mi libro, la lista recogida por supuesto de otros autores, que es muy pequeña, mucho más grande, se ha perdido incluso en el anonimato, gran parte de esa lista de los guerrilleros de la independencia, donde encontramos al famoso Basilio Auti, a Marcelino Santiago Carreño, Ignacio Quispanina Vilca, Gaspar Huavique, Félix Saldao, etcétera, 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 etcétera. Pero no se les ocurrió convocarlos, solamente los mandaban a combatir y a ayudar. Porque cuando San Martín, que con su brazo derecho militar y político Monteagudo, antes de irse, ordena a Gamarra, que es el militar que queda y que se convierte después en el primer presidente del Perú, después de Rivadavia, Torretagle y Lamar, le ordena incorporarlos al ejército regular. Gamarra nunca lo hace, porque Gamarra, como otros coroneles y generales que combatieron en la independencia en el Ejército Unido Libertador, había sido un militar realista, y en la cabeza no le entraba que se podía incorporar a esos montoneros indios, o que ellos veían como indios, al ejército regular, a pesar de que los indios habían combatido ya no solamente en el ejército guerrillero, sino también en el propio Ejército Unido y también en el ejército realista, como todos sabemos. Pero ese país no llegó. Y lo más dramático es que cuando en 1812 hay un triunfo del liberalismo en España, como consecuencia,
como ustedes saben, de la invasión de Napoleón, y cuando España, preso su rey por Napoleón, responde con la Constitución de Cádiz, en esa Constitución de Cádiz sí se considera en la representación de los llamados naturales. Es decir, que incluso si hubiéramos tenido la realización que nunca tuvimos de la Constitución de Cádiz, es decir, un nuevo país integral que integraba desde el entonces México, que llegaba hasta desde Texas y California hasta las fronteras con los mapuches en el actual Chile y el desierto en las Provincias Unidas de Buenos Aires, lo que llamaban en esa época el desierto, ese inmenso país habría tenido una representación de naturales que no tuvo la República, esa República. Porque además tenemos que decir que en los comienzos lejanos de esa República, que culmina en el Perú en 1822 y después en 1826 con Bolívar, en los comienzos estaba Chuquisaca, la Junta de Chuquisaca. Y en la Junta de Chuquisaca, donde estuvo Bernardo de Monteagudo, que después va preso, y después el Ejército del Norte, que es enviado por la primera Junta de Buenos Aires con Juan José Castelli, llega al altiplano y convoca a los indios, y lo primero que hace Castelli es dirigirse a los indios, porque Castelli, junto con Mariano Moreno y Manuel Belgrano, y después con Monteagudo, que ellos liberaron después de haber estado preso en Chuquisaca, formó parte de la primera Junta de Buenos Aires, que fue la Junta Radical, la Junta que promovió aquí, y promovió una república o unas repúblicas. Ellos querían una sola república para todo el continente con participación indígena. Leo mi libro. En las poblaciones de tránsito, Castelli arengaba a los indios para explicarles los fines del nuevo sistema. Lanzó proclamas traducidas al quechua y al aymara. En todas partes daba audiencias a los indios, los levantaba del suelo donde se postraban para saludarlo y los abrazaba y agasajaba, diciéndoles que todo aquello había acabado y que todos éramos iguales. Y frente al Templo del Sol, el 25 de mayo de 1811, en presencia de vocal representante de la Junta de Buenos Aires, se firma el Acta de Tiahuanaco. El secretario Bernardo de Monteagudo, repito, asesinado después en Lima, dio lectura a un decreto del vocal representante de la Junta de Buenos Aires. Los esfuerzos del gobierno, se dice ahí, se han dirigido a buscar la felicidad de todas las clases, entre las que se encuentran las de los naturales de este distrito, por tantos años mirados con abandono, oprimidos y defraudados en sus derechos y hasta excluidos de la condición de hombres. Habiendo declarado el gobierno que los indios son iguales a los demás habitantes, no hay razón para que no se supriman los abusos y se propenda a su educación y prosperidad. En consecuencia, ordena: las autoridades
deberán cortar los abusos en perjuicio de los indios, aunque sea a título de culto divino, promover su beneficio, especialmente en repartimiento de tierras. Ya se empieza a hablar de lo que mucho después serían reformas agrarias, establecimiento de escuelas en sus pueblos, excepción de cargas e imposiciones. Todos los indios son acreedores a cualquier destino o empleo de que se consideren capaces, del mismo modo que todo nacional idóneo. Y se fijó el perentorio plazo de 3 meses para que queden suprimidos todos los abusos perjudiciales a los naturales y fundados todos los establecimientos necesarios para su educación. Pero miren cómo es nuestra historia. Castelli fue desgraciadamente derrotado por los realistas en Huaki, y ya en la Junta de Buenos Aires ya no gobernaban los radicales, sino otro natural de esa región minera, que era Cornelio Saavedra. Se hacía del poder en Buenos Aires. Moría Mariano Moreno en un extraño viaje a Inglaterra, probablemente envenenado, y Castelli fue trasladado preso a Buenos Aires para ser enjuiciado por el gobierno de Buenos Aires por ferocidad, crueldad y traición. No pudieron sentenciarlo porque murió de cáncer antes de terminar el juicio en 1812. Fue el primer intento, pero también en 1816, en el Congreso de Tucumán, están presentes Juan Bautista Túpac Amaru, eso lo he contado varias veces y también lo cuento en mi libro, Manuel Belgrano y el propio San Martín, que era gobernador de uno de los lugares próximos a Tucumán. Y allí Manuel Belgrano presenta el plan Inca, es decir, convertir toda América en un solo país bajo el gobierno de un Inca. Y por supuesto que una vez más ese acuerdo del Congreso de Tucumán, que es el Congreso que establece por primera vez la independencia total de las Provincias Unidas del Río de la Plata, del Imperio Español, es nuevamente olvidado. Y Juan Bautista Túpac Amaru hace que después muere en Buenos Aires, después de haber pasado 40 años de cautiverio y regresado ya mayor de los 80 años y ser recibido con honores en aquel congreso. Juan Bautista hace una carta a Bolívar y le dice, en 1825, si ha sido un deber de los amigos de la patria de los incas, cuya memoria me es la más tierna, y respiro y me dirijo para felicitar respetuosamente al héroe libertador de Colombia y de los vastos países de América del Sur. A mí me obliga un doble motivo a manifestar mi corazón lleno del más alto júbilo cuando he sido conservado hasta la edad de 86 años en medio de los mayores trabajos y peligros de perder mi existencia para ver consumada la obra grande y siempre justa que nos pondría en el goce de nuestros derechos y en nuestra libertad, a la que propendió mi tierno y venerado hermano, cuya sangre fue el riego que se hizo sobre aquella tierra
para fructificar los mejores frutos que el gran Bolívar había de recoger con su mano valerosa y llena de la mayor generosidad. Y termina la carta diciendo: yo, Señor, al considerar la serie de mis trabajos y que aún conservo aliento en mi pecho, la esperanza lisonjera de respirar el aire de mi patria, no obstante de estar favorecido de este gobierno de Buenos Aires desde que pisé sus playas, y de cuantos han considerado mis desgracias y trabajos incalculables que tendría en nada si antes de cerrar mis ojos viera a mi libertador y con este consuelo bajara al sepulcro. Pero Bolívar probablemente ya se había ido del Perú. La carta nunca fue respondida y Juan Bautista Túpac Amaru murió en 1827. Fue enterrado en el cementerio de la Recoleta y después lanzado a una fosa común. Y todavía lo único que uno puede encontrar en el cementerio de la Recoleta es su nombre, porque alguna vez estuvo ahí. Y nadie en el entonces gobierno del Perú, ya gobernaba probablemente de Santa Cruz, ni siquiera supo que existía Juan Bautista Túpac Amaru. Y es curioso, uno también va encontrando en la medida en que va revisando estas cosas, como ustedes saben, lo primero que hacen en San Martín con Monteagudo en Lima es fundar la Sociedad Patriótica, ¿no es cierto?, para discutir cuál debería ser, qué tipo debería tener el gobierno de este nuevo país, si monárquico o republicano. Uno busca, ¿esto se discutió en Venezuela? A nadie se le ocurrió. ¿Se discutió en Colombia? A nadie se le ocurrió. ¿Se discutió en Guayaquil, que declaró su independencia antes incluso del Perú? A nadie se le ocurrió. ¿Se discutió en Buenos Aires? A nadie. En Chile, donde estaban los Carrera, Manuel Rodríguez y O'Higgins, a nadie. Solamente se discutió en esta Lima, la dorada, según Brecht, aquella cuyas familias miraban con terror, no solamente, como dicen los viajeros, a los indios que estaban ahí afuera de las murallas, sino también a los negros que estaban adentro, formando no solamente parte de las milicias que había organizado Monteagudo para odio